ver, mientras nos ubicamos, tomamos los asientos, quisiera compartirles algo muy corto y muy breve antes de tomar la palabra. No sé cuántos tienen una Biblia de papel. 1, 2, 3, 3. Y la mía, 4. Quería comentarles que a mí me gusta leer. No sabía que me gustaba leer. Lo que pasa es que encontré la literatura que me gusta. Ahora sé que me gusta leer. Aparte de la Biblia me fascina leerla, pero aparte me gusta leer biografías sobre gente que hizo cosas, que se dejó utilizar por Dios para hacer cosas, yo le digo cosas locas, porque no todos se atreven a hacerlo. Imagínense que en ese libro de biografías me impactó esta parte que les voy a leer, y es sobre la vida de Martín Lutero. Dice que Martín Lutero dice que en la biblioteca se encontró con el maravilloso libro de los libros. ¿Qué sería? La Biblia. Acuérdense que Martín Lutero era un monje y solamente la Iglesia Católica tenía la oportunidad de tener la Biblia, ¿no? Y ellos lo tenían en latín. Entonces Martín Lutero encontró este libro de los libros, la Biblia completa, imagínense, que estaba en latín. Hasta entonces Lutero había creído que las pequeñas porciones escogidas por la Iglesia para que se leyeran los domingos era toda la palabra de Dios. Y me impactaba porque no sé cuántos hermanos pensarán que solamente lo que compartimos acá los domingos piensan que esa hace parte de toda la palabra de Dios. En ese momento pasaba lo mismo porque no todos tenían la oportunidad de leer. Dice que después de leer la Biblia durante un largo rato exclamó, y así voy a tratar de imitarlo. Dice, oh, si la providencia me diese un libro como este, solo para mí. Al seguir leyendo las escrituras, su corazón comenzó a percibir la luz que irradiaba la palabra de Dios y su alma a sentir aún más sed de Dios. Cuando leí esa parte de que el Martín dijo, oh, si tan solo yo tuviera un libro de esos para mí solo, me penetró el corazón, porque yo no tengo uno, tengo 4 de diferentes versiones. Para ellos era un lujo tener una Biblia. Y me puse a escudriñar, gracias Señor. Me puse a escudriñar, ¿se imagina usted el precio tan grande que tiene en sus manos? Y quiero incomodarlo para cuando usted lo vea, se acuerde que esto valió muchísimo, no el papel como tal, porque esto pues realmente no vale, porque después se hicieron las ediciones, ¿cómo se llama? En serie. Imagínense, para llegar a esta, hubo un hombre llamado John Wycliffe, quien estudió las escrituras, y él trató de, como estaban las escrituras en latín, trató de traducirlas al inglés. Para los monjes era terrible. Después de 43 años de su muerte, estaban tan ofendidos con lo que él había traducido que sacaron su cuerpo, lo cremaron y lo botaron al río. Dijeron, no vamos a rezar por él porque como ellos creían en el purgatorio. Después llegó un hombre llamado William Tyler, y William Tyler trató de traducir la Biblia en inglés. Lo hizo, pero él fue declarado culpable de herejía y condenado a muerte tras ser ejecutado por estrangulamiento. Su cuerpo fue quemado en la hoguera el 6 de octubre. Son hechos reales. Él fue estrangulado por tratar de traducir la Biblia al inglés. Pocos años después llegó Casiodoro de Reina en la época de la Inquisición y la trasladó al español. Lo que trato de decir, hermanos, es que cuando dejamos, hay una frase que dice que al que no nos cuesta, lo volvemos fiesta. Pero esto tuvo tanto valor para llegar al español y ahorita en diferentes versiones, para que nosotros como si nada la dejemos tirada, como si nada. A veces pasamos por encima, ay, eso no tiene tanto valor, pero para muchos, yo le decía a Juanchito, ¿se imagina donde esos hombres se levantaran y nos vieran cómo muchas veces menospreciamos lo que para nosotros ahorita se nos facilita? Y no lo hacemos porque no queremos. Ahora sí, entramos en contexto. Quería incomodarlos para cada vez que vea su Biblia tirada, diga, ¡oh,
costó precio de sangre por muchos. Queríamos que hoy seguíamos en el estudio de la palabra en 2 Corintios 9. Yo decía, Xiomi dio una buena enseñanza, porque muchas de las cosas que ella trajo el Señor también, y fue tan bonito ver la confirmación en lo que ella traía, porque prácticamente 2 Corintios 9 es la continuación de 2 Corintios 8, que habla sobre la generosidad. Entonces quería que tomáramos y leyéramos 2 Corintios del 9, del 1 al 5. Dice lo siguiente: no hace falta que les escriba acerca de estas ayudas para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de acá, ya estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte en vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estaría. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería, dice en la Nueva Versión Internacional. Me da risa porque a mí me parece que lo que es 2 Corintios 8 y 9 tiene que ver con confrontarnos a nosotros mismos, porque nosotros podemos hablar muchas cosas espirituales, desde que no nos toquen esa parte económica. Esa parte sí que nos confronta a nosotros como tal, porque nosotros hemos estado acostumbrados que el primer necesitado somos nosotros. Siempre nosotros carecemos y somos los que necesitamos el subsidio, somos los que necesitamos los premios, somos los que necesitamos todos, pero el resto no. El resto tiene menos yo. Y eso pasa por no estudiar las escrituras. Yo he estado pensando y meditando cuando el Señor nos confronta al dar, pensaba en este joven rico, porque este hombre sabía los mandamientos, hacía cosas extraordinarias, pero solo le faltaba una cosa: venderlo todo, entregarlo a los pobres y seguir al Señor. ¿Qué tanto? Si usted fuera ese joven rico, ¿qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Haría lo mismo que él o realmente vendería? Cuando nos confrontamos todos los días, hermano, todos los días tenemos necesidades. Todos los días oramos por la provisión, todos los días si no oramos por provisión, oramos por sanidad, oramos por un milagro, pedimos y pedimos. ¿Por qué? Por no leer. Dígale al de lado, por no leer. Porque dice una palabra que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Vestido y alimento. Lo que pasa es que entre todas esas cosas, hay cosas que no necesitamos. Y si no, haga un trasteo y se dará cuenta cuántas cosas insignificantes tenemos y que nos afligen. Y seguimos pidiendo cosas innecesarias. ¿Por qué? Por no buscar el reino de Dios. Entonces, hoy que cantamos, la atmósfera cambiando está, es evidente, Señor, llena este lugar y dice que tu reino, ¿no? Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Hermano, ¿usted conoce cuáles son esos principios del reino? Porque si conoce los principios del reino, se dará cuenta que a veces nos afligimos por cosas innecesarias. Pero como no buscamos el reino, sino que nuestros pensamientos son gobernados por nuestras necesidades, nunca comprendemos realmente para dónde vamos.
Los principios del reino son totalmente contrarios a lo que nosotros vivimos actualmente, ¿sí? Por eso esos principios, si los aprendemos, realmente la añadidura viene. Yo me confrontaba y decía, claro, ¿quién no pasa por la aflicción de no tener? Que levante la mano el que no ha pasado por esa aflicción. Pero usted ha puesto a prueba esa palabra que dice, busca primero el reino. La palabra está ahí, la solución está. Pero si usted quiere, como yo, seguirnos afligiendo muchas veces, hermano, ahí está la cura. Busque el reino. Y créame, de tantas cosas que el Señor, yo he sido testigo, que esa palabra se cumplirá. Busque el reino y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, en 2 Corintios del 9, del 1 al 5, imagínense que me gusta esta frase. Así que mientras que los cristianos tienen la responsabilidad de ayudar a los pobres, esta no se antepone a las responsabilidades de apoyar a los ministros del evangelio. Acuérdense que ahí estábamos hablando de una ayuda extra, que era para los de Jerusalén, que estaban viviendo una situación dura. Imagínense, hermano, ahí fue donde se recibió el Espíritu Santo. ¿Cómo empezaría la persecución? Y yo me imaginaba a estos hermanos de Jerusalén que de pronto iban a pedir empleo o algo y le decían, pero usted es cristiano y no puede. ¿No? ¿Cuántas puertas no se le cerraron por ser cristiano? Porque ahí recibieron el Espíritu Santo. Entonces, esta parte de 2 Corintios 8, 9 no tiene que ver con nuestra responsabilidad ante la iglesia. Esto era algo extra. La responsabilidad con la iglesia está en Corintios, 1 Corintios 9, del 7 al 11. Dice que el derecho de un apóstol. Y me gusta esta parte. Dice que el soldado tiene que pagar sus propios gastos. ¿Se acuerdan que una vez la pastora nos enseñó esta parte? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de sus frutos? Ay, yo la tengo en la Nueva Traducción Viviente o... Bueno, les voy a seguir leyendo en esta. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o qué dice la ley de lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bolsar al buey para impedir que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? No nos hablaba a nosotros en realidad. Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin que tanto el que ara como el que trilla el grano puede esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar alimento y la bebida material? Y la bebida material. Eso, hermano, no se discute. O sea, es una responsabilidad que tenemos con la iglesia. Uno puede llorar, patalear, dígale al del lado, puede llorar, pero es su responsabilidad, ¿sí? Si yo trabajo, tengo el derecho a recibir mi salario. Yo no peleo con el recibo de la luz cada mes porque es mi responsabilidad pagarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo un beneficio. O sea, el que se ponga a pelear, vaya, le apagan la luz, ponga punta de velas y no le llegará recibo. Todo tiene una responsabilidad y entre aprendamos a ser responsables, nos volvemos que eso se vuelve propio. Porque cuando usted no es responsable con lo que le corresponde, no lo aprecia. Entonces eso no se discute porque ahorita todos, no, pero yo no mantengo al pastor, yo no le doy los diezmos, ellos se lo roban, eso. Y uno va a la iglesia tradicional y allá cobran por todo, pero uno no llora. O sea, es normal que una misa 70,000 pesos, que uno no sé qué. Y lo digo porque como la familia de mi esposo todavía así, entonces misa para todo lado. Misa, si hay 15, misa, si hay matrimonio. Y para todo es plata y allá no se pelea eso. Pero se habla de las cosas del Señor y como que pierden valor. Además, entonces no se está hablando de esta parte, sino que para esta palabra, dice la palabra griega para ofrenda, en este caso,
de 2 de Corintios 8:9 es logía. La palabra griega es logía, que significa una ofrenda extra, una que no es obligatoria. Esta no eran un puesto sobre los cristianos de Corintio, ellos eran libres para dar como su corazón los guiara. Entonces aprendimos que una es responsabilidad y esta era una ofrenda extra. ¿Cuál es esa ofrenda extra? Como cuando se hizo lo de Samaritan Purse, ¿se acuerdan? Hermanos, el que tenga el deseo, y cuando no falta, ay, pero ya empezaron a pedir, ya empezaron, y entonces, pero yo siempre me ponía en ese, imagínense que Corintios llevaba un año recolectando y nada, que salía con nada. Y muchas veces nos pasa a nosotros así, empezamos con entusiasmo, vamos para las misiones, aleluya, hermano, pero aporte. ¿De dónde, pastor? A duras penas alcanza para mí. Y yo creo que así le pasó a Corintios. Corintios le dijeron, vamos a aportar para Jerusalén, para estos hermanos, vamos a hacer. Y Pablo se sentía tan contento que le dijo a los de Macedonia, imagínense que Corintios está con nosotros. Y Macedonia dijo, oh, yo también quiero ser parte de ellos, porque les impregnaron ese motivo, les impregnaron como esa alegría. Yo no sé cómo lo diría Pablo. Es como cuando acá se recoge kilos de bondad. ¿Se acuerdan que acá también se hace lo de kilos de bondad? Que el pastor diga, hermanos, pasión por su presencia, mejor dicho, esos hermanos son bondadosos, generosos, lo máximo. Acá está diciendo Pablo eso, de Corintios a los macedonios. Pero dijo, ¿y qué tal no salgan con nada? ¿Cómo quedaría el pastor tanto que habla de la iglesia y que le salgan con 1 kilo de sal y 1 libra de arroz y hermanitos, un año para recoger esto? Uy, ¿se acuerda que habla de la tacañería? Como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Entonces el Señor me decía, claro, lo que pasa es que Corintios, acuérdese que esto era una ofrenda extra. Esta recolecta se había dispuesto en 1 Corintios 16, 1 al 2, pero como no habían salido con nada, tocó volverles a, hermanitos, por favor. Y como claro, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? Entonces Pablo era muy cortante, o sea, iba al grano, él no se ponía a los laditos, y el hermanito no quería volver, pues que no volviera. Pero la cosa es que fueran santificados, porque él fue enviado a eso, a los gentiles. Dice que Corintio era una iglesia llena de dones y conocimientos. Quisiera que leyéramos 1 Corintios 1, del 5 al 9. 1 Corintios 1, 5 al 9. Dice que unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Ellos tenían palabra y conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falte ningún don espiritual mientras esperan con ansias la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Corintios era, hermanos, si usted veía, ellos hablaban en lenguas, tenían profecía, hacían grandes cosas, pero les faltaba un don súper importante, que es el que nos falta a veces a nosotros. Pero aunque Corintio tenía todo esto, les faltaba un don muy importante, y era el del amor. En 2 Corintios 6, 11, 12 dice lo siguiente. 2 Corintios 6, 11, 12 dice, oh queridos amigos corintios, les dice Pablo, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de parte de nosotros, pero ustedes nos han negado su amor. Entonces, Corintios, nos pasa lo que a veces tenemos nosotros. Hemos sido llenos de muchos dones, pero de poco amor. Se puede hacer muchas cosas, pero sin amor. Quisiera que leyéramos 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Usted puede hablar en lenguas y no tener amor.
Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero si le falta amor, o sea que se puede profetizar, se puede tener fe, se puede hacer grandes cosas y no tener amor. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada pasa con eso, hermano. Usted puede entregarse para ser quemado vivo, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Hace poquito veía una noticia de una mujer que allá en Estados Unidos donó para una universidad, para que estos muchachos de medicina, creo que es la carrera más costosa, les ofrendó, les dio para que no pagaran. Y ustedes no ven el alivio que tenían estos hombres de que les hubieran regalado los semestres que les faltaban. Fue un alivio económico para muchos, porque siempre es complicado. ¿Cuánto más que aquel que dio su vida no esperando nada por nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Porque el amor no espera nada a cambio. Cuando usted da esperando algo a cambio, no es amor. Esperando que sea aplaudido, no es amor. Esperando algo aparte, no es amor. Como cuando Xiaomi nos enseñaba, cuando uno aporta y da en la ofrenda 2,000 esperando 4,000, no es amor. Una ofrenda es por amor, por responsabilidad. La manera correcta de dar la encontramos en Mateo 6, y ese nos lo enseñó el maestro de maestros, que es nuestro Señor. Dice: cuídense de no hacer sus obras. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando den a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que ve todo lo que hace en secreto te recompensará. Acá dice en la Nueva Traducción Viviente, la última, dice: entrega tu ayuda en privado y tu Padre que todo lo ve te recompensará. Porque lo interesante de dar es que el que nos bendice es Dios, hermano. Entonces, cuando usted escuche: no, yo no le doy nada al pastor, claro, usted está haciendo mal, porque usted tiene que darlos al Señor. Sí, el pastor es otro hijo y tiene las promesas del Señor. También el Señor le dice que joven fui y ahora envejecido y no visto nunca jamás. También las promesas son para el pastor. Entonces, cuando ponemos, porque últimamente se puso de moda eso, cuando hablamos de parte de economía, todos se giran a las ofrendas, a los diezmos, y ahí es donde chocamos, ¿no? Entonces, cuando hagamos algo para el Señor, que su mano derecha no se dé cuenta de la izquierda. También Pablo nos recordó lo que dice el Señor Jesucristo en Hechos 20:35. ¿Y qué dice Hechos 20:35? Dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús cuando dice: hay más dicha en dar que en recibir. ¿Pablo conoció al Señor Jesús en carne? No. Entonces, ¿cómo sabía que el Señor Jesús dijo eso? A él le fue revelado a su espíritu. Es mejor dar que recibir. Entonces, hermano, anote, el que toma apunte. Esto es un principio de reino. Dar. Dar es mejor que recibir, hermano, porque siempre recibimos. Ahora es tiempo de dar. Y por último, ahí está,
esta sí me gusta, porque yo sé que no se les va a olvidar. Porque dice que sembrar con generosidad. Dice, recuerden, esto está en 2 Corintios 9:6, dice que recuerden esto, el que siembre escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Muy obvio, diría uno, ¿no? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, hermano, no en su mente. Y cuando lo délo pronto, porque su corazón es engañoso. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en todas circunstancias tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Ese es un salmo, hermanos, se lo recomiendo. Habla de la prosperidad para el Señor. Pero lo que me gusta acá dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario, hermano. Entonces usted tiene lo necesario. No se aflija por lo que no tiene, seguro no es necesario. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Hermano, cuando alguien le llega a usted en una necesidad, ¿usted cómo se siente? Ay, feliz, hermano. ¿Y qué es lo que hace uno? Dice, gracias, Señor. Solo tú conoces mi necesidad. Que así seamos de diligente para con nuestro hermano, ¿sí? De que sintamos la necesidad y no que, el hermanito puede esperar. Igual, yo estoy bien. Mientras uno esté lleno, hermano, no siente el hambre del otro. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, estamos en 2 Corintios 9:12, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicios, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tiene por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Tenemos que pedirle al Señor ese don de ayudar a los demás, porque eso se da cuando el Señor realmente revela su amor en nosotros. Y por último, quisiera simbólicamente hacer algo que sé que nunca se les olvidará. Me prestas el pan. Mientras vamos en Lucas 9:11. Lucas 9:11 dice lo siguiente: aconteció algo grande ese día. No, permítamelo ahí. Eso. En Lucas 9:11 dice: pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. ¿Quién les habló del reino de Dios? El Señor Jesús en ese momento. Ellos llegaban ellos habían acabado de llegar cuando el Señor los mandó a predicar el Evangelio. En ese momento el Señor les dijo, bueno, vamos a la siguiente ciudad, pero la gente se enteró y los siguió, y Él los recibió y les habló ¿de qué? El reino de Dios. También sanó a los que los necesitaban. Bueno, hubo grandes cosas, pero lo que me gusta ahí, que les habló del reino de Dios. Él quería que aprendieran un principio del reino, porque nosotros no lo conocemos. En Lucas, ahí mismo 9:16 dice, Jesús tomó 5 panes. 5 panes tomó el Señor. Voy a contar. 1. Bueno, aunque esos panes creo que eran un poquito más grandes que estos. 2, 3, 4 y 5. 5 panes tomó. Y bueno, los pescados, sino porque no les gusta el sushi, porque esa vez creo que los comerían crudos. Y los 2 pescados, y mirando al cielo, el Señor tomó esos panes y mirando al cielo, los bendijo, y luego esta parte.
Los partió. ¿Me puede tener alguno el micrófono? Gracias. Y los partió. Alguien que me siga leyendo. Los partió. Okay. Los partió luego de que oró, los partió. Y se los fue dando. A ver, yo creo que el Señor era más ágil. Y se los dio a sus discípulos para que los compartieran. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Sabe cuándo ocurrió el milagro? Cuando se empezó a compartir. Ocurrió el milagro, por eso el Señor iba partiendo y le decía a sus discípulos, vaya, entréguelo. Porque era la única manera de que eso se multiplicara. Esto es algo del reino, hermano. No hay otra ley diferente. Si usted no da, no recibe. ¿Qué pasó con alguien? Y con esto termino. Cuando la viuda de Sarepta le quedaba solo, cuando a la viuda de Sarepta solo le quedaba una gota de harina y una gota de aceite. ¿Y a quién fue el primero que le dio? A Elías. ¿Y sabe por qué tenía que hacerlo así? Parece que esta viuda nunca sabía que era compartir. Y eso es una ley espiritual. Tenía que sanar esa parte y decir, primero voy a dar para que esto se me multiplique a mí. Aprendamos este principio del reino. Tenemos que dar, porque es la única manera que esto se va a multiplicar. Entonces, hermanos, con esto termino y espero que lo pongamos en práctica. Que el Señor extienda su amor sobre nosotros, que el Señor nos enseñe a amar de verdad, que podamos ver al necesitado como lo ve el Señor y que Dios despierte ese don en nosotros de dar, porque nos cuesta, somos mezquinos, siempre pensamos en nosotros, pero el Señor quiere extender su reino. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, porque queremos aprender para dónde vamos, Señor, porque sabemos que este reino natural, Señor, se quitará, se exterminará, pero vamos a ese reino, Señor, que es tu reino, Señor, donde quieres que aprendamos, Señor, y donde tú dices que traigamos ese reino aquí a la tierra, Señor. Enséñanos a dar de todo corazón, Señor, sin esperar a cambio nada, Señor, sino solamente poderte glorificar a través de nuestras acciones, Señor. Que la gente te conozca, Señor, por lo que hacemos, no por lo que hablamos, Señor. Que tu reino se establezca en esta ciudad de Sogamoso. Que tu reino se despierte, Señor, en Pesca. Que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Que este principio de dar, Señor, que quita tu hambre